¿Tienes planeado ir a Chicago y no sabes qué hacer? ¿No sabes qué visitar y a dónde ir? Entonces quédate en este video y te voy a decir las 8 actividades imperdibles que debes hacer cuando visites Chicago. No te pierdas ninguna, están fantásticas. Acompáñame. Número 1. Visitar el Field Museum. El Field Museum se encuentra ubicado en el Museum Campus de Chicago, cerca del centro de la ciudad. Es un lugar que desde que entras te vas a sorprender por las vistas panorámicas que existen desde el lago Michigan hacia el skyline de Chicago. Además del Field Museum, ahí también se encuentran el Sheet Aquarium y el Alder Planetarium, otras de las principales atracciones de Chicago. Así que puedes planear tu visita y escoger máximo 2 atracciones de esas en un día, porque están grandísimas y es imposible recorrer las 3 en un solo día. Vamos pues a nuestra actividad número 1. El Field Museum de Chicago. El Field Museum de Chicago ofrece una experiencia fascinante con exhibiciones impresionantes de fósiles, culturas antiguas, la evolución de los dinosaurios, entre muchas otras más. Cuenta con entradas desde $30 por adulto y descuentos para residentes, maestros y militares. Pero yo te recomiendo adquirir la tarjeta City Pass o cualquier otra tarjeta de ciudad que te incluye varias atracciones en un determinado periodo de días, y así puedas ahorrar hasta un 40% en tus entradas. El Field Museum de Chicago es uno de los más importantes de historia natural en el mundo, y una de sus principales exhibiciones es la de los fósiles de dinosaurios y su evolución. La verdad, están impresionantes. Además de que cuentan con fósiles de diferentes especies de dinosaurios. Ahí se encuentra exhibido los fósiles de Zoo, el Tyrannosaurus Rex más grande, completo y mejor conservado del mundo, con más del 90% del esqueleto recuperado. También puedes ver innumerables animales salvajes disecados que se encuentran exhibidos en vitrinas con una especie de dioramas diseñados, pareciera que se encuentran en su hábitat natural. Muy realista. Chécalos. Pues así es parte de este gran museo. Es imposible mostrártelo todo por lo grande que es, pero existen más exhibiciones que puedes conocer si lo visitas, como la de las Américas antiguas. Explora culturas indígenas de Norte y Sudamérica, así como las exhibiciones de Egipto antiguo, incluyendo momias y artefactos funerarios. Hay un piso completo dedicado a esta cultura. Así que vamos para mostrarte nuestra siguiente atracción, que está al lado del Field Museum, en el mismo Campus Museum. No sin antes pedirte que si te está gustando este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para más videos como este. Número 2. Visitar el Sheet Aquarium. El Sheet Aquarium es uno de los acuarios más emblemáticos de los Estados Unidos. Alberga más de 32,000 animales acuáticos, incluyendo belugas, pingüinos, tiburones, rayas y coloridos peces de arrecife. Los precios de entrada varían según la temporada, pero oscilan entre $24.95 para niños y $29.95 para adultos. Y tienen precios especiales para residentes de Chicago. Sin embargo, este atractivo también lo incluye la tarjeta City Pass que te comenté anteriormente. Una de sus principales atracciones es el Arrecife del Caribe, un tanque circular de 90,000 galones con peces tropicales y rayas. Los buzos limpian los arrecifes y alimentan a los animales frente al público. Otra atracción es el Wild Reef, una exhibición subterránea que simula un ecosistema filipino, con tiburones de arrecife, peces sierra y morenas nadando tras enormes paneles de cristal.
El Shedd Aquarium cuenta con un delfinario donde viven y se presentan delfines del Pacífico. Este espacio forma parte del Abbot Oceanarium, una de las áreas más grandes y modernas del acuario, y tienen una presentación acuática que se realiza varias veces al día en un teatro con vista al lago Michigan, donde los delfines muestran sus habilidades como saltos acrobáticos, giros e interacción con entrenadores. Número 3. El Sightseeing Architecture River Tour. El Sightseeing Shoreline Architecture River Tour de Chicago es un crucero guiado de 75 minutos por las 3 ramas del río Chicago, donde se exploran más de 40 íconos arquitectónicos de la ciudad. Los precios van desde $46.20 de dólar para adultos y $26.25 de dólar para niños. Es uno de los tours más populares de Chicago, operado por Shoreline Sightseeing, que ofrece una perspectiva única de la arquitectura de la ciudad desde el agua. El recorrido está guiado por expertos que narran la historia de los edificios, los arquitectos y la evolución urbana de Chicago. Chécalo. Nos cuentan que el río Chicago se tiñe de verde cada año, como parte de una tradición del Día de San Patricio, no por causas naturales, sino que se esparce un polvo naranja sobre el agua que al mezclarse, el río se torna de un color verde esmeralda que luce espectacular. Esta tradición atrae a 500,000 de visitantes cada año y se ha convertido en un símbolo icónico de Chicago durante las festividades irlandesas. Aquí está el edificio Trump, uno de tantos que tiene. Pues así se vive este tour en Chicago. De verdad, si estás planeando una visita a Chicago, este tour es una forma espectacular de conocer la historia y el diseño de la ciudad desde una perspectiva envolvente. Te va a gustar. Número 4. Visitar el Millennium Park. El Millennium Park es uno de los espacios más emblemáticos de Chicago, donde el arte, la arquitectura y la naturaleza se fusionan. Es un parque urbano de casi 10 hectáreas ubicado en el corazón de Chicago, ideal para pasear, hacer picnic o disfrutar de eventos gratuitos al aire libre. Aquí se encuentra la famosa escultura Cloud Gate, conocida popularmente como The Bean. Esta escultura de acero inoxidable en forma de frijol refleja el skyline de Chicago como un espejo curvo. Es uno de los iconos más fotografiados de la ciudad. Esta escultura mide 20 metros de largo por 10 metros de ancho y 13 metros de alto, y pesa 98 toneladas. Nos cuentan que fue compuesta por 168 placas de acero soldadas y pulidas para parecer una sola pieza. Está increíble. Aquí mismo, casi al lado del Claudette, se encuentra la fuente Crown. Es una fuente interactiva que combina 2 torres LED de 15 metros de altura con un espejo de agua y que proyecta rostros de habitantes de Chicago y lanza chorros de agua.
Ahí los niños y jóvenes aprovechan para jugar bajo el agua y refrescarse un poco, especialmente en verano. También se encuentra el pabellón J. Pritzker. Este anfiteatro al aire libre es sede de conciertos gratuitos en primavera y verano. Cuenta con una arquitectura futurista impresionante. Número 5. Subir a la Torre Willis y Skydeck. La Torre Willis, antes llamada Torre Sears, es la torre más alta de Chicago y llegó a ser el edificio más alto del mundo desde su construcción en 1973. Mide 442 metros de alto. Desde su entrada existen exhibiciones interactivas que podrás disfrutar durante el camino hacia el mirador. Hay un museo con datos curiosos sobre la historia de Chicago, su arquitectura, cultura pop y gastronomía. Hay una réplica estilo maqueta de la torre casi al entrar y una réplica del famoso metro de Chicago, el medio de transporte más usado tanto por los habitantes como los turistas. Se ven espectaculares. La entrada general al Skydeck de la Torre Willis cuesta desde $32 estadounidenses para adultos y $24 estadounidenses para niños, o también puedes entrar con la City Pass. También hay un espacio dedicado a la gastronomía típica de Chicago, como sus famosos hot dogs y su famosa deep dish pizza que se hornea en un molde profundo, como un pastel. Durante el recorrido puedes ir tomando fotografías, hay muchos backups para eso, salen muy bien. Pero lo más espectacular es llegar a la cima de la torre. Es famosa por su mirador Skydeck, el más alto de la ciudad. Se dice que puedes ver hasta 4 estados: Illinois, Indiana, Wisconsin y Michigan. Y su principal atracción es The Ledge, unos cubos de vidrio que sobresalen 1,3 metros del edificio a 412 metros de altura. Puedes pararte sobre el vacío y ver la ciudad bajo tus pies. Está impresionante. Aquí todo mundo se toma fotografías muy creativas, especialmente para las redes sociales. Número 6. Visitar el Navy Pier. El Navy Pier es uno de los destinos más emblemáticos de Chicago, ideal para disfrutar en familia, pareja o con amigos. Ofrece atracciones, museos, teatros, restaurantes, vistas al lago Michigan y actividades culturales durante todo el año. Ubicado en el corazón de Streeterville, el Muelle de la Armada es un extenso paseo de 1,300 metros a orillas del lago Michigan. Entre sus imperdibles está la Centennial Wheel, una noria de 60 metros con cápsulas climatizadas que ofrece vistas espectaculares del skyline de Chicago. Funciona todo el año y es una de las atracciones más fotografiadas del muelle. A un lado encontrarás el Navy Pier Carousel. Es un clásico tío vivo que complementa la experiencia familiar para los más pequeños. ¿Qué tal estas chicas, Bailando para las redes sociales, muy bien. Aquí también podrás disfrutar de paseos en barco por las orillas del lago Michigan, o bien solo disfrutar del atardecer y sus paisajes. Aquí, al caer la noche y se ilumina la ciudad, se vuelve espectacular. Hay un show de fuegos pirotécnicos desde el lago que no te puedes perder. Está muy padre. En resumen, Navy Pier combina historia, diversión y cultura en un solo lugar.
Es un punto de encuentro tanto para turistas como para locales, y una parada obligada si estás explorando Chicago. Número 7. Cena y show en el Castillo Medieval Times. El Castillo Medieval Times en Chicago está ambientado como una fortaleza medieval, con armaduras, estandartes, artefactos históricos, y ofrece un espectáculo medieval con cena en su arena central para el torneo de caballeros medievales. El costo es de aproximadamente $76 con 95 centavos para adultos y $46 con 95 centavos para niños. Así que si buscas vivir una experiencia diferente, esta actividad te va a encantar, sobre todo si vienes en familia o con niños. El lugar es espectacular, desde su entrada te vas a sorprender. Ya en la entrada, y de acuerdo al paquete elegido, te asignan tu lugar en la Arena Show y te dan una especie de coronas de cartón con los colores y estandartes del caballero que tendrás que apoyar en el torneo y combates. A nosotros nos tocó el rojo con amarillo. Previamente, antes de entrar a la Arena Show, puedes aprovechar para comprar algunas bebidas, tomarte fotos y disfrutar de toda la decoración con la temática medieval. De verdad está fantástica. Antes de entrar, el rey te explica de qué trata el show. Prácticamente trata de una celebración entre reinos que se ve amenazada por rumores de traición, y se desarrolla una competencia entre 6 caballeros para defender el reino. Una vez explicado, te dirigen a tus lugares donde disfrutarás del show y de tu cena. El menú típico consiste en una sopa de tomate con pan de ajo, pollo asado estilo medieval, costillas de cerdo, papa al horno y postre, y bebidas no alcohólicas. Una particularidad es que se come sin cubiertos como en la Edad Media. Y ahora sí, a disfrutar del espectáculo. Básicamente trata de exhibiciones de caballos españoles y cetrería, combates con espadas, combates en caballos con lanzas largas, acrobacias y lucha cuerpo a cuerpo, y al final la coronación del caballero ganador por la reina María Isabel. Chécalo. Al final puedes tomarte fotos con tu caballero preferido, así como la foto de tu visita. Número 8. Disfrutar de un partido de béisbol en el Wrigley Field. Finalmente, para aquellos amantes del deporte, no te puedes perder ver un partido de béisbol de las grandes ligas de los Cubs o Cachorros de Chicago en el místico Wrigley Field, uno de los estadios más antiguos de la MLB. El Wrigley Field es uno de los estadios más emblemáticos del béisbol estadounidense, hogar de los Chicago Cubs desde 1916 y símbolo de la historia deportiva de Chicago. A pesar de ser uno de los estadios más antiguos de las grandes ligas, este estadio cuenta con un campo para jugar béisbol espectacular. Se siente una vibra increíble entre sus aficionados y un gran ambiente familiar, que aunque no seas muy aficionado a este deporte, lo vas a disfrutar. De hecho, lo apodan The Friendly Confines por su ambiente acogedor y comunitario.
También cuenta con elementos icónicos como la marquesina roja y blanca en la entrada, sus paredes cubiertas de hiedra en los jardines, su marcador manual, uno de los pocos que aún se usan en MLB, y tiene una particularidad de tener asientos en azoteas de edificios vecinos, con vistas al campo, estilo rooftop. Bueno, ya nos tocó ver un home run de uno de sus jugadores estrellas, Suzuki. También tienen la tradición de que durante la séptima entrada, los fanáticos cantan Take Me Out to the Ball Game. Escuchen. De verdad, esta es una actividad que no te puedes perder en tu visita a Chicago, la vas a disfrutar. Y bueno, hasta aquí este video, espero y te haya gustado y te sirva de guía para tu próxima visita a Chicago. Y si te gustó, te pido de favor que te suscribas al canal, le des like y actives la campanita para más videos como este. Te agradezco quedarte hasta el final, nos vemos pronto.